Bueno, primeramente damos gracias al Señor por el privilegio que Dios nos concede una vez más de poder estar junto a ustedes. Les saluda el Ministerio Evangélico del Mesías y su servidor Juan Paredes. Bueno, Dios les bendiga, damos gracias a los hermanos que se toman el tiempo de compartir con nosotros y ver estos videos. En esta oportunidad vamos a compartir un tema bastante controversial, mis hermanos. Ya el título es controversial. Y se va a llamar divorcio entre los creyentes, mis hermanos. Bueno, Dios nos ayude, Dios nos dé la gracia, mis hermanos, para poder explicar y exhortar a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y Dios le dé la gracia a usted al otro lado que está viendo el video para poder entender, mis hermanos. Ya hace un tiempo que estamos estudiando este tema, queríamos compartirlo, mis hermanos. Sabemos que la disolución de matrimonio es algo bastante difícil, mis hermanos, muy complicado, principalmente cuando hay hijos, mis hermanos. Pero es una realidad hoy en el pueblo de Dios, mis hermanos, que esto está sucediendo. Yo sé que muchos se tapan los ojos, no quieren ver y no quieren hablar. Y hay muy poca información sobre esto. Bueno, ya es terrible, mis hermanos, la separación de una pareja, principalmente un matrimonio, ya sea no creyente o creyente. Son muchos las áreas y los ámbitos, ¿cierto?, que lo más probable es que a mí no me va a dar para tocar todas las áreas de este tema. Pero sí entender que es muy doloroso no solamente para los cónyuges, sino también para los hijos, mis hermanos. Porque vienen unos procesos, mis hermanos. También desde antemano, si en la exhortación tengo alguna equivocación, usted tenga un poquito de paciencia, mis hermanos, porque también uno lo hace en el amor del Señor. Porque entendemos que a través del Espíritu Santo siempre el deseo de un creyente es el amor por las almas, mis hermanos. Y cuando un hermano o una hermana pasa por esto, mis hermanos, es terrible, es muy doloroso, mis hermanos. Porque muchas veces los gentiles lo superan con mucha facilidad, mis hermanos. Porque hay que entender que ellos no conocen la Biblia, no llevan del Espíritu Santo. Pero qué terrible va un creyente, un hombre, una mujer, una hija de Dios que esté pasando por esto. Producto de una infidelidad, y vamos a explicar, vamos a estudiar juntos, Dios mediante. Y es muy doloroso, mis hermanos. Muchas veces se busca ayuda a través de los pastores, a través de un hermano, y la verdad que no hay gente preparada, mis hermanos, para dar un consejo sabio a tiempo. Y me estaba preocupando bastante el tema porque muchas veces, aunque sean creyentes, mis hermanos, sean hijos de Dios, hermanos, somos humanos y estamos expuestos, mis hermanos. Y tal vez suena un poco, pero a pesar de todo, increíble, hay personas que cuando los golpea tan fuerte esto, mis hermanos, algunos no son capaces de sobrellevarlo, mis hermanos. Y algunos incluso atientan contra sus vidas, mis hermanos. Porque muchas veces acuden a los pastores y ellos ventilan cosas personales y las tienen que dar a conocer. Muchas veces no hay un buen consejo de un pastor, no hay un buen consejo de un hermano. Y más encima en algunas congregaciones lo hacen público, mis hermanos. O sea, es terrible porque muchas veces, en vez de ayudar a esa persona que está pasando por ese proceso, después de guiar, aconsejar, ver si se puede restaurar ese matrimonio, a veces lo único que se ve es un abofeteo, mis hermanos. Entonces muchas veces se ve que, lamentablemente, mis hermanos, en vez de ayudar, se ve como se golpean, se trata mal muchas veces a esas personas, mis hermanos. Y muchas veces esas personas están solas, muchas veces buscan el cariño y la comprensión. Es terrible cuando las personas pasan por esto, mis hermanos, porque ahí realmente se puede ver el amor de Dios. Muchas veces se predica del amor de Dios, pero cuando llega este momento tan difícil, en algunos casos, muchos quedan solos, muchas quedan solas, y muchos le dan vuelta la espalda, mis hermanos, y los abandonan. Muchos siervos, muchas siervas no se quieren involucrar en esto, mis hermanos. Por eso quería hacer hincapié, ¿cierto?, que si comete alguna falta, algún error, de alguna manera usted también sea, Dios mediante, comprendiendo también. Porque como dije, siempre están los paladines de la fe, los superiores de la justicia, que están esperando que uno se equivoque para escribir tanta burrada, mis hermanos, que en el fondo uno siempre lo hace en el amor del Señor, como dije, en el sentir de querer ayudar, de querer sacar, mis hermanos, a aquel que está en el pozo cenagoso, aquella que está herida o por culpa de una traducción, por culpa de una infidelidad, mis hermanos. Y muchas veces cuando suceden estas cosas, principalmente en los matrimonios de años, la persona queda mal, mis hermanos. Y es muy común y muy típico que
en ese estado muchas veces las personas, los hermanos, nuestros hermanos muchas veces, yo me imagino que aquí hay muchos, y esto va a llamar mucho la atención, pero hay muchos hermanos que muchas veces buscan ayuda y lamentablemente se llegan a personas que en ese momento a lo mejor se ven como ayuda, pero lamentablemente son las peores personas que en vez de ayudar a la persona lo que hacen es desparramar y cualquier persona que sabe lo que estoy diciendo, y que en los momentos más difíciles cuando uno quiere ayuda o quiere conversar con alguien, lamentablemente uno acude a la peor persona. Después recapacita y dice, me equivoqué, pero bueno, las cosas son así, mis hermanos, así es la vida. Eso pasa, muchas veces yo he pasado también procesos y quería un consejo y lamentablemente me he equivocado creyendo que una persona me puede dar un consejo y muchas veces no, ni siquiera tiene conocimiento profundo de la Escritura, mis hermanos. Porque de verdad que hay que entender que para poder aconsejar hay que tener un poquito de conocimiento de las Escrituras, mis hermanos. Y aparte de eso también tener vivencia, mis hermanos. No juzgar, no estar predispuesto a juzgar y al tiro a hacer un juicio y a dar al tiro un veredicto, sino acercarse al hermano, a la hermana, escucharlo, meditarlo, ver cuáles son las causas, mis hermanos, y ayudar, mis hermanos. Es muy importante aquel hermano, aquella hermana que está pasando por esa situación, es muy importante ayudarlo, mis hermanos. Muchas veces los gentiles, los que no conocen a Dios, se recuperan mucho más fácil, porque como ellos no tienen, ¿cierto? Y no conocen, como dije, de la Escritura, no hay un temor más allá, mis hermanos, que lo que está en un creyente. Y muchas veces el creyente se cuestiona mucho y dice, ¿por qué? Es terrible. Entonces quisiéramos dar respuesta a Dios mediante a algunas de esas preguntas, mis hermanos. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, de acuerdo a la Biblia, el plan de Dios es que el matrimonio sea un compromiso de toda la vida, mis hermanos. Parte por ahí. La Escritura habla y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán esto una sola carne, mis hermanos. Entonces ese siempre fue el diseño de Dios, la familia, porque obviamente que de esa unión de un hombre y de una mujer, ¿cierto? De un papá y una mamá nacen los hijos. Y ese siempre ha sido el plan de Dios, mis hermanos. Ese ha sido el plan de Dios para la humanidad. Pero también entendemos, mis hermanos, que somos seres humanos y van a venir problemas y van a venir dificultades. Hay que entender que son dos personas que no piensan igual, no tienen las mismas metas, no los mismos gustos. Pero aquí, hablando de los creyentes, mis hermanos, tienen algo siempre en común, que es el Espíritu de Dios, mis hermanos, que es el Señor, mis hermanos. Pero también hay que entender que hay matrimonios que se casan, ¿cierto? Siendo los dos creyentes, ¿cierto? Pero también hay matrimonios que se casan donde uno solo es creyente y el otro no lo es, mis hermanos. A veces pasa que el hombre es creyente y la mujer no lo es. A veces pasa que la mujer es creyente y el hombre no lo es. Y generalmente el divorcio, cuando hablamos de divorcio, siempre se ve más en esto, mis hermanos. Bueno, por eso la Escritura también nos habla que no debemos enjugarlo en yugos desiguales, mis hermanos, que es muy importante, mis hermanos. Pero también hay que ser sincero y hablar con el corazón y decir que cuando tú te enamoras muchas veces no miden las consecuencias. Por eso vienen las cosas que suceden también. Por eso dije, muchas veces no debemos estar dispuestos a juzgar. Sino también tenemos que manifestar el amor y la misericordia del Señor. Tampoco, mis hermanos, no quiero que me malentiendan, no quiero dar a entender que nosotros vamos a justificar el pecado, ¿cierto? El adulterio, la fornicación, no. Por eso dije yo al principio, no estoy hablando de eso. Pero sí, muchas veces producto de una infidelidad o de una mala relación, viene el quiebre matrimonial. Por eso queremos verlo a la luz de la palabra. Así que, como dice la Escritura, por tanto, lo que Dios ha unido, dice que no le separe el hombre, dice. Sin embargo, Dios comprende que el divorcio va a ocurrir, ¿cierto? Debido a que un matrimonio involucra a dos seres humanos, pecadores. En el Antiguo Testamento Dios estableció algunas leyes a fin de proteger el derecho de los divorciados, especialmente de las mujeres. O sea, ya estamos hablando que en el Antiguo Testamento, bueno, de hecho vamos a estudiar ahora, ya existe el divorcio, existía el divorcio, mis hermanos. Pero vamos a ver las causales del porqué. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio, mis hermanos. Y vamos, en el Antiguo Testamento, vamos a partir leyendo en el capítulo 24, Dios nos bendiga. Parte así, yo voy a ocupar mi lupita, parte así leyendo, dice el versículo 1 dice, si un hombre
toma a una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no acaba de caerle bien porque descubre en ella algo indecente, le escribirá acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Supongamos que ella, tras haberse marchado de casa de este, se casa con otro hombre y luego este segundo hombre acaba aborreciéndola, también le escribirá acta de divorcio. Se la pone en su mano y la despide de su casa, o bien que se muere este hombre que se ha casado con ella. En tal caso, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse hecho ella impura. Sería una abominación a los ojos de Dios, y tú no debes hacer pecar a la tierra que Dios te da por herencia. Bueno, mis hermanos, aquí ya nos damos cuenta, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el versículo 24, cómo ya el Señor nos empieza a hablar del divorcio, mis hermanos. En el capítulo 24. Entonces, ¿ya existía el divorcio? Sí, existía el divorcio, mis hermanos. Esa es la pregunta. ¿Existía el divorcio? Sí, existía el divorcio, mis hermanos. Ya en el Antiguo Testamento existía el divorcio, mis hermanos. Pero ahora, como yo sé que usted está con su Biblia en su casita, ¿es cierto?, estudiando, ¿cierto?, estos pasajes, vamos a volver a repasar, Dios mediante. Yo con mi lupa vamos a volver a repasar, dice así: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, como dije al principio, como enseña la palabra, cuando un hombre toma a una mujer, ¿cierto?, se casarán y estos dos serán una sola carne, dice. Y resulta que esta mujer no acaba de caer bien, porque descubre en ella algo. Bueno, aquí, mis hermanos, hay que entender, mis hermanos, que la Biblia no habla, dice, y no acaba, dice, y descubre en ella algo indecente, mis hermanos. Entonces esa es la primera palabra que tenemos en el Antiguo Testamento que nos habla de indecencia. ¿Y qué quiere decir indecencia, mis hermanos? Para poder entender este pasaje, para poder ir entendiendo este pasaje. Bueno, la definición de indecente quiere decir sin honestidad o decoro, mis hermanos. Sin pudor. Y un ejemplo de indecencia, mis hermanos, lo tenemos allá en Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, cuando estaba Adán y Eva delante de Dios desnudos. Pero estos habían pecado, mis hermanos. Y se habían hecho hojas de higuera, se habían hecho delantales con hojas de higuera. Y estaban desnudos. Y se avergonzaban, mis hermanos. Porque hasta los días de hoy ver un hombre y una mujer desnudos es bastante indecente, mis hermanos. Esa es indecencia. Entonces ya no empieza a dar a luz la Escritura, ¿cierto?, sobre qué es lo que es la indecencia, mis hermanos. Y aquí vemos a Adán y Eva, ¿cómo estaban? Desnudos, delante del Señor. Santo es el Señor. También hay que entender, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la palabra indecencia, la asociamos siempre a la inmoralidad sexual, mis hermanos. O a pecados sexuales, mis hermanos. Por eso hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos habla y nos dice, y ese nos da más luz, mis hermanos. Si mi esposa me ayuda, ese está en dice, en Mateo 5, 32, 16, Dios mediante, dice: pero yo digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad. Entonces ya no está hablando en Mateo 5, 32, dice: pero yo digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se case con una mujer divorciada, comete adulterio. Entonces ya la Biblia no está hablando de la infidelidad, mis hermanos. Y por eso aquí, mis hermanos, en el Antiguo Testamento ya nos habla en el capítulo 24, ¿cierto?, en el versículo que acabamos de ver, ya nos habla de la infidelidad. Pero también quiero hablarles del amor del Señor y de la misericordia del Señor. Cuando un hombre dice, y si un hombre toma una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no acaba de caerle bien porque descubre algo indecente, mis hermanos, una inmoralidad sexual, después vamos a explicar, le escribirá una carta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa, mis hermanos. Eso es lo que dice la ley de Dios.
que cuando uno de los cónyuges, ya sea al hombre o la mujer, se le descubre una infidelidad, este estaba en poder de darle carta de divorcio, mis hermanos. Parte de la escritura hablando, parte de la escritura diciendo, mis hermanos. Y dijimos que la indecencia, ¿cierto? Ya dimos el ejemplo, ¿cierto? En Génesis capítulo 2, versículo 24, que estaban desnudos, ¿cierto? Y también hablamos, ¿cierto?, de la inmoralidad sexual. Bueno, también hay que entender, mis hermanos, que cuando hablamos de inmoralidad, en algunas Biblias, en algunos textos, habla de fornicación. O sea, la única forma de que un matrimonio se pudiese disolver en el Antiguo Testamento era por adulterio o fornicación, mis hermanos. ¿Se va entendiendo entonces? Ya. Solamente por adulterio y fornicación. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando vamos a la palabra fornicación, que viene del latín, significa fornica, fornicar quiere decir acciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio. Por eso cuando acabamos de leer el pasaje en Mateo 5:32 dice, pero yo digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, o sea, inmoralidad sexual, es decir, adulterio o fornicación, principalmente fornicación, mis hermanos, la hace cometer adulterio. Entonces ya el pasaje nos está hablando de cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Entonces Dios nos bendiga. Aquí ya nos está hablando y nos está diciendo que solamente, el Señor hablaba y decía, solamente por la causa de adulterio o fornicación. Pero dije, quiero hablar sobre este pasaje tan maravilloso porque también habla este pasaje ya en el Antiguo Testamento. Mire, que grande es el amor del Señor. Dice, la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Supongamos que ella, tras haberse marchado de casa de este, se casa con 8 hombres. Bueno, me llamó mucho la atención cuando leí este pasaje, mis hermanos. Porque aquí estamos poniendo un ejemplo, ¿cierto? Que una mujer en un matrimonio cometió adulterio, mis hermanos. Cometió fornicación. Entonces el marido, ¿qué es lo que hizo? Le dio carta de divorcio, mis hermanos, y la despidió. Pero miren lo que enseña la escritura, lo que es importante que habla su Biblia. Miren lo que ya está. A mí me sorprendió mucho cuando yo lo leí, porque dice, supongamos que ella, tras haberse marchado de casa de este, se casa con otro hombre, y que luego este segundo hombre acaba aborreciéndola también, le escribirá el acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. O bien que se muera este otro hombre que se ha casado con ella, en tal caso el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse ella impura. Pero ¿qué nos está enseñando la escritura aquí, mis hermanos? Nos está enseñando lo siguiente, que después que esta mujer fue pillada en esta falta, mis hermanos, hay que entender por el marido, que el marido le dio carta de divorcio. Pero la escritura enseña, mis hermanos, que aún, mire, por eso decía yo el amor grande del Señor, aún para aquel o aquella que cometió este acto de infidelidad, mis hermanos. Porque hay que entender, mis hermanos, aquí, que obviamente que el amor del Señor va siempre hacia aquel que ha sido fiel en el matrimonio. En este caso, ya sea el hermano o la hermana que ha sido fiel en el Señor. Mayormente el amor de Dios se da hacia aquel que ha permanecido fiel delante del Señor. Pero aún así, aquel que cometió la infidelidad, aquel que le fue infiel al matrimonio, aquel que le fue infiel al Señor, mire, la que enseña la escritura, que este también podía casarse, mis hermanos, y volver a contraer matrimonio, mis hermanos. Por eso que es importante. Por eso me llamó mucho, a mí la escritura, me llamó mucho la atención cuando yo leí este pasaje. Y increíblemente ya nos está hablando aquí de que aún la mujer que había cometido la infidelidad podía volver a casarse. Pero también más abajo nos enseña que si esta mujer se volvía a casar por segunda vez, y vamos a poner un ejemplo, como ya le fue infiel al primer marido, al segundo marido también le es infiel, el segundo marido también le da carta de divorcio y la vuelve a echar, la vuelve a despedir. Ya esta no se puede casar. Esa es la ley. Bueno, no hay que olvidar, mis hermanos, que estamos
hablando del pueblo judío y las leyes judías, mis hermanos. Ya no se podía casar. Y aún, si este segundo hombre con el cual ella se había casado moría, y esta quedaba viuda o soltera, por decirlo así, el primer hombre tampoco la podía volver a tomar como esposa. Porque habla la Biblia y hay otras traducciones que hablan sobre, no es que esta mujer había sido manchada, sino que hay traducciones muy fuertes que dicen que esta mujer había sido profanada, mis hermanos. Y habla de una profanación. Y esto, hermanos, es un ejemplo. Esto no solamente es para la mujer, también es para el hombre, mis hermanos. Hay que entender esa parte. Porque así como hay mujeres que son infieles en el matrimonio, así también hay hombres que son infieles en el matrimonio, mis hermanos. Esto es 50 y 50, mis hermanos. Que se entienda. Pero ya aquí en el Antiguo Testamento, ya el Señor ya no estaba hablando. Ya no venía explicando. Y vamos a ir, Dios mediante nos dé la gracia, ir explicando esto. Pero aquí ya acabamos de hablar y decir que sí existe el divorcio. Pero por una inmoralidad sexual. O sea, los judíos no podían separarse, mis hermanos, no podían divorciar de sus esposas. Y vamos a leer más adelante, ¿por qué? Porque los judíos tergiversaron las escrituras, mis hermanos. Porque llegó un punto en que ellos empezaron a separarse de sus esposas porque le hacían mal la comida o le quemaban la comida, mis hermanos. ¿Se entiende, no? Pero Dios mediante vamos a ir vamos a tomar aquí el primer texto. Entonces ya en Mateo 5:32 dice, porque yo digo que todo aquel que se divorcie de su mujer, por ejemplo siempre la mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cuando entramos en esta parte, mis hermanos, entramos en lo que es la dureza del corazón del hombre, mis hermanos. Porque no hay que olvidar, mis hermanos, que el pueblo de Israel fue un pueblo duro de servir. Y duro de servir quiere inclinar la cabeza, ¿cierto? Nosotros hemos enseñado algunos videos, o sea, duro de prestar un servicio a Dios, mis hermanos, de ser sirvientes del Señor. Bueno, ya vemos ya en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando Dios los sacó allá de Egipto, ¿cierto? Con mano poderosa, ¿cierto? Y mostró a Dios sus maravillas. Y el Señor les habló allá en el monte Sinaí y dijo, miren, no se hagan imágenes del cielo, de la tierra, de abajo de la tierra, porque cuando yo les hablé del cielo. Dios les dice, yo les hablé del cielo a ustedes. No vieron un pájaro volando, ni animales en el monte, ¿cierto? En el monte Sinaí, ¿cierto? No había nada. Cuando les hablé a ustedes, les hablé del cielo. No se hagan nada. Y siempre el Señor la recalca. Pero ya nos damos cuenta, la Escritura habla, ¿cierto? Que era dura de servir, porque cuando Moisés tuvo 40 días en el monte Sinaí, ¿cierto? Ellos se levantaron y fueron a buscar al sacerdote Aarón, ¿cierto? Y sabemos la Escritura, y le dijeron a Aarón que le hiciera dioses que fueran delante de ellos. Porque me llama mucho la atención que ellos dicen, porque a este varón que nos sacó de Egipto, que era Moisés, no sabemos qué le ha acontecido. O como que algo malo le hubiese pasado. Pero hay que entender que, ya cuando estaban en ese pensamiento, mis hermanos, ya estaban con el deseo en sus corazones de rebelarse contra Dios. Porque entendemos que ellos vieron que a Moisés nunca le pasó nada. En todos los peligros que estuvo, Dios siempre estuvo, incluso aún cuando estuvieron frente al mar, la Escritura habla, ¿cierto? Que allá Dios usó su siervo y abrió el mar y pasaron ellos en seco. Entonces, era ilógico lo que estaban diciendo, pero en el fondo ya se estaba manifestando la revelación de ellos. Ellos querían revelarse, mis hermanos. Por eso cuando Dios estaba hablando con Moisés en el monte, le dijo, mira Moisés, le dijo, ese pueblo que tú sacaste. O sea, de momento que, porque es importante entender esto, mis hermanos, en el momento que Dios le dice a Moisés, cuando estaba hablando en el monte Sinaí, le dijo, mira, este pueblo que tú sacaste, le dijo, ese pueblo ya está corrompido. Y le dice, ese pueblo que tú sacaste, no te sé el detalle. Él no le dijo el pueblo que yo saqué, porque Moisés no sacó el pueblo, el que lo sacó fue el Señor. ¿Cierto? Fue Dios, Elohim, en hebreo, ¿cierto? Su nombre es Elohim, el gran yo soy, Él lo sacó. Elohim, Él lo sacó, ¿cierto? Pero le dijo, mira Moisés, le dijo, ese pueblo que tú sacaste, le dijo, ya se reveló. Pero déjame de ti, le dijo. Déjame de ti, le dijo, y haré una nación grande. Pero ya se habían revelado, mis hermanos. Y esa es siempre la realidad, mis hermanos. Siempre Israel, el pueblo de Israel quiso andar en sus caminos, mis hermanos. Y no obedecer a los mandamientos del Señor, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, que es importante entender por qué el pasaje en Mateo 5:32, ¿a qué se está refiriendo? Siempre nosotros a través de la Escritura siempre vamos a encontrar que el pueblo de Israel siempre quiso hacer lo contrario, siempre quiso su dureza de corazón, siempre quiso ser llevado a su idea, andar por sus caminos.
Pero fue grande el amor de Dios que Dios no los consumió ahí en el desierto. Porque ellos hicieron un pecado, ellos cometieron un pecado muy grave, hermano. Que cuando tú estudias la Escritura, imagínate que en el Éxodo 21 te habla de las leyes de los esclavos. Las leyes de los esclavos eran, mis hermanos, cuando un esclavo, ¿cierto? Ya sea judío o de otro pueblo, era un esclavo, mis hermanos. En el caso de los judíos tienen que trabajar 6 años para ser libres, mis hermanos. Pero cuando un esclavo renunciaba a ser esclavo, mis hermanos, dice que se tenía que llevar a la asamblea, ¿cierto? A las puertas, ¿cierto? Es la costumbre que ellos tenían, y se le perforaba la oreja y se le ponía un zarcillo, mis hermanos. Entonces él renunciaba a su libertad, mis hermanos. Que es importante entender esto. Y como prueba de eso, se le perforaba una lena a la oreja y se le ponía un zarcillo de oro. Por eso que cuando estaban allá en el desierto, Aarón le dijo: tráeme todos los zarcillos de tus hijos, de tus hijas, de tus esposas. Porque cuando estaban en Egipto, ellos eran esclavos. Y sus amos y sus dueños, sus señores, le habían puesto a cada uno un zarcillo. Por eso que de todos los zarcillos que ellos hicieron, formaron un becerro de oro. Y ellos dijeron y se entregaron de cuerpo y alma a Satanás. Es terrible lo que muestra. Entonces siempre fue el deseo, siempre fue la inclinación de Israel, mis hermanos, de guiarse siempre por lo malo, andar en sus caminos. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Pero así también vagaron 40 años por el desierto y no echaron donde Dios lo había prometido por su rebeldía, mis hermanos. Por eso es que es importante entender eso. ¿Por qué? Porque en Mateo 5:32, pero yo digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, adulterio y fornicación. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Deuteronomio, vamos por ejemplo a leer en el capítulo 22, en el versículo 22, Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, ahí nos habla del adulterio y la fornicación, mis hermanos. Y nos explica el Señor y dice: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así hará desaparecer de Israel el mal. Entonces, nótese lo que es el adulterio, mis hermanos. En este caso, si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos. Y tiene por título adulterio y fornicación. Y bueno, y tenemos también el pasaje, ¿cierto? Muy famoso, ¿cierto? Cuando Dios liberta ya a una mujer, ¿cierto? Y entendemos por qué el Señor hizo lo que hizo, ¿cierto? Porque la ley no era solamente para la mujer, también era para el hombre. Pero ya la mujer adulta llegó sola, ¿cierto? Y entendemos el pasaje ese. Pero aquí habla de un hombre y de una mujer. Y que son pillados en el acto mismo. Ahora hay que entender, mis hermanos, que cuando hablamos de fornicación, mis hermanos, mire, esto lo quiero explicar, mis hermanos, ¿por qué es tan fuerte esto? Porque cuando un cónyuge, ya sea el hombre o la mujer, comete fornicación, mis hermanos, que viene del griego, una palabra griega que quiere decir fornica, mis hermanos, de la palabra griega que quiere decir fornicare. La fornicación quiere decir actos sexuales o inmorales fuera del matrimonio, pero no es tan así, es más profundo todavía. O sea, la palabra traduce expresamente y dice que es tener relaciones sexuales con una prostituta, mis hermanos. Esa es la traducción de esa palabra. Eso es fornicación. ¿Y cuál es la diferencia, mis hermanos, para que se entienda bien? En un matrimonio bien constituido, un hombre y una mujer, ¿cierto? Cuando tienen intimidad, ¿cierto? Están en el temor de Dios, ¿cierto? Ellos se conducen, aún en la intimidad, mis hermanos, yo creo que ustedes entienden clarito lo que estoy diciendo, de cierta manera. Pero el hombre cuando se corrompe y toma una mujer, ¿cierto? Que es una prostituta, y le cancela los servicios por plata, ¿cierto? Él es dueño de él, y él va a hacer lo que él quiera con esa mujer. Y se entiende que lo que no hace, vamos a tomar un ejemplo, un hombre, un adúltero, que lo que no hace con su esposa en la casa, con esa mujer, lo va a hacer. Va a satisfacer todo su deseo sexual y va a hacer todo lo que a él se le ocurre y lo que tenga en su cabeza, para que usted me entienda. Por eso la Escritura habla y enseña sobre el término de lo que es la fornicación. Prácticamente son deseos sexuales desordenados, mis hermanos. Eso es. Por eso es que es grave, mis hermanos. Por eso en el primer video que yo grabé hablo y toco un poquito esto también sobre la infidelidad desde el punto de vista espiritual, mis hermanos. Que también es importante, mis hermanos. Tócalo. Porque así como lo es en la carne, también en el espíritu el hombre y la mujer cometen adulterio para con Dios, mis hermanos. Y Dios se separa, y también tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde la Biblia nos habla cuando Israel cometió adulterio espiritual. Y Dios como Dios los abandonó.
Y Dios los dejó en manos de sus enemigos hicieron estragos con ellos. Y ya también hemos hablado en algunos videos que venían los enemigos, ¿cierto? Los brujos, los hechiceros, los falsos profetas, y les predicaban, y les hablaban, y les robaban, y les quitaban su plata. Hoy en día es lo mismo, le quitaban su anillo, sus relojes, sus posesiones, su auto, todo. Porque eran entregados. Porque su mente, ellos eran duros de corazón, eran rebeldes. Y ellos eran entregados a este tipo de gente, a estos falsos profetas, a estos falsos mesías. Y esto hacían y despojaban al pueblo, mis hermanos. Esto se va a que se entienda, mis hermanos. Pero también, mis hermanos, también en el mismo libro, mis hermanos, quisiera leerlo también en el capítulo 22, en el versículo 13, también habla sobre las calumnias. ¿Qué quiere decir la calumnia? Cuando en un matrimonio un hombre o una mujer le levanta un falso matrimonio al esposo o a la esposa. Aquí da un ejemplo, mis hermanos. Y también es súper importante, o sea, en la ley judía ellos tenían claras las cosas. Tenían muy claras las cosas. Y por ejemplo, vamos a tomar este pasaje también que es muy importante, que dice, está en el Deuteronomio capítulo 22, versículo 13, y dice por título calumnias contra la reputación de una joven. Es un ejemplo que da aquí sobre una joven. Pero también se entiende, mis hermanos, que muchas veces también muchos se quisieron divorciar levantándole calumnias a los esposos o a las esposas. Y eso pasa hasta el día de hoy, mis hermanos. Y eso también tiene un castigo, mis hermanos, de parte de Dios. Levantarle un falso testimonio a un esposo o una esposa para divorciarse, diciendo esta fue adúltera o esta es fornicaria, y hablando falsamente, mis hermanos. O a lo mejor a la vista de los hombres va a ser creíble, pero a la vista de Dios no es creíble, mis hermanos. Entonces es súper importante. Por ejemplo, parte del versículo hablando así, dice: si un hombre se casa con una mujer y se llega a ella, pero luego, y miren, y parte de, si un hombre se casa con una mujer, vuelvo a hablar del matrimonio, y se llega a ella, pero luego le cobra aversión, le atribuye, antes que sigamos, la palabra aversión quiere decir repugnancia de paso, mis hermanos. Vamos a hablar de nuevo. Si un hombre se casa con una mujer y se llega a ella, pero luego le cobra repugnancia, así dice la traducción, le atribuye acciones torpes y la difama públicamente diciendo: me he casado con una mujer y me he llegado a ella, pero no la he encontrado virgen. El padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de su virginidad y las descubrirán ante los ancianos de la ciudad. A la puerta, el padre de la joven dirá a los ancianos: yo di mi hija por esposa a este hombre, pero después él le ha cobrado adversión, que queríamos decir que significaba repugnancia, y ahora le achaca acciones torpes diciendo que no ha encontrado virgen a mi hija. Sin embargo, aquí tenéis las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán el paño ante los ancianos de la ciudad. Los ancianos de aquella ciudad tomarán a ese hombre y lo castigarán, y le pondrán una multa de 100 monedas de plata, que entregarán al padre de la joven, por haberla difamado públicamente. O sea, no era llegar y hablar, mis hermanos. Nótese, o sea, tampoco se puede difamar a un esposo y a una esposa sin tener pruebas, mis hermanos. Por haber difamado públicamente, y aquí dice, mire el término, dice, por haber difamado públicamente a una virgen. Y parte del versículo hablando, si un hombre se casa con una mujer y se llega a ella. Pero mire cómo es a los ojos del Señor. ¿Se da cuenta? Cuando hay fidelidad de parte de Dios, tanto en el hombre y en la mujer, el hombre es fiel a Dios en su matrimonio, la mujer es fiel a Dios en su matrimonio. ¿Cómo lo ve Dios? Como una virgen. ¿Cómo ve al varón? Como varón. Dios nos bendiga. Por haber difamado públicamente a una virgen de Israel, él la recibirá por mujer y no podrá repudiarla en toda su vida. Ese era el castigo. Tenía que pagar una multa, ¿cierto? Y más encima, nunca más en su vida él no se podía divorciar de ella. Pero sigue más abajo en el 20 dice: pero si resuelta que es verdad, sino que aparecen, dice, pero si resuelta que es verdad. Aquí estamos hablando, de verdad que la mujer, en este caso, él dijo que la mujer le había sido infiel, ahora es al revés. Y se descubrió que efectivamente la mujer, volvemos de nuevo a lo mismo, le fue infiel, ¿cierto? Acto de inmoralidad sexual. Pero si resuelve que es verdad, sino que aparecen en la joven las pruebas de la virginidad, pero si resuelve que es verdad,
si no aparecen en la joven las pruebas de la virginidad, sacará a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta la muerte, porque ha cometido una infamia en Israel. Y aquí dice la palabra clarito, dice, prostituyéndose en casa de su padre. Así harás desaparecer el mal en medio de ellos. Entonces aquí ya no, la escritura no habla más claramente, mis hermanos. Y aquí es terrible, mis hermanos. Bueno, hay que entender, mis hermanos, que dentro del matrimonio, dentro de la pareja, mis hermanos, no todos pensamos iguales, no todos vemos las cosas de la misma manera. Y hay que entender, mis hermanos, que a pesar de que en un matrimonio puede que haya una infidelidad de tipo sexual, ¿cierto?, de un hombre o de una mujer, pero si estos se aman, mis hermanos, Dios también puede restaurar un matrimonio. Eso es súper importante también. Es súper importante tenerlo claro, mis hermanos. O sea, hay cosas que superan más allá, ¿cierto? Pero también hay que entender, mis hermanos, que un matrimonio que pasa por esto y llega a esta conclusión es porque de verdad no hay dureza de corazón en él ni en ella, mis hermanos. Porque hay que entender una cosa, mis hermanos. El Señor también nos enseñó a nosotros, nos instruyó por su palabra a perdonar. Que es importante que nosotros también perdonemos, mis hermanos. El hombre y la mujer, ¿cierto? Pero cuando hay un perdón, mis hermanos, y hay que entender esto también, mis hermanos, cuando tú estás dispuesto a perdonar, cuando la persona está reconociendo su falta. Porque es súper importante. Hay gente que se hace la pregunta y dice, ¿cuánto debo perdonar? Jesús dijo, ¿cuántas veces? Un discípulo le dijo a Jesús le dijo, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo, 7 veces. No, le dijo 70 veces 7. ¿Pero cuándo? Cuando tu hermano venga arrepentido. Porque hay que entender que no se puede justificar la maldad, mis hermanos. No hay que malinterpretar las cosas. Porque hay mujeres también que son víctimas de hombres, y hay hombres también que son víctimas de mujeres que constantemente están cayendo en esto, en la infidelidad, y están perdonando, hermanos, también están cayendo en un error, porque están permitiendo, mis hermanos, está cayendo en adulterio él y está cayendo en adulterio ella, hermano. Y la Biblia enseña eso. Por lo tanto, esa relación se tiene que cortar, o ella termina con eso, o simplemente se divorcia. Esa es la realidad. Porque no puede permitir a una mujer que se tenga relación con un hombre y después vaya y se meta a su cama, o viceversa. ¿Cierto? Un hombre, ¿cierto?, una esposa cristiana, este hombre salga, ¿cierto?, tenga relaciones con otra mujer y después llega a su casa y se acuesta con su esposa. Entonces se entiende que eso no es conforme a lo que Dios nos enseña por su palabra. Y eso lo vamos a ver más adelante, Dios mediante. Entonces aquí es importante, mi hermano, también. Por eso dije yo, los casos son distintos, son variados. Muchos casos son diferentes y hay que verlo, yo creo, lo más probable en el momento, mis hermanos. Pero estamos viéndolo a la luz de la palabra. ¿Qué nos enseña la Escritura? Y ya entendemos, mis hermanos, por qué causa en el Antiguo Testamento entonces los hombres se podían divorciar. Solamente por causa de adulterio y fornicación. En este caso, fornicación. Y entendemos y explicamos claramente lo que es la fornicación. Qué terrible, Dios. Dios nos bendiga, Dios nos siga dando de su gracia. Ahora, muy importante, mis hermanos, también, mis hermanos, y esto es referente a la cita bíblica. Por ejemplo, vamos a tomar otra cita bíblica. Por ejemplo, hay una cita bíblica en Mateo 19:3. ¿La tienes tú ahí? ¿Qué dice esa cita bíblica, mi amor? Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Bueno, ya entendemos, ya una vez que ya hemos explicado esto, nosotros ya entendemos claramente lo que el Señor ya nos estaba hablando, mis hermanos. ¿Es lícito divorciarse por cualquier motivo? Obviamente que no. Lo que pasa es que este mandamiento, hermano, se tergiversó. Hay una palabra más fuerte que no la quiero nombrar en el Antiguo Testamento, y como dije muchas veces, los judíos empezaban a divorciar por sus esposas porque resulta que a la esposa se le quemaba la comida y ya se querían divorciar.
Es como que hoy en día se le quemara la comida a la esposa, o esté playando las camisas y se le pase la plancha abajo. Ya, no. Lo que pasa es que ahí está hablando, ¿cierto? Que no de cualquier motivo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque también enseña la Escritura y habla, por ejemplo, en unos pasajes ahí, que si, por ejemplo, este era el caso, vamos a suponer que este hombre, por ejemplo, por cualquier motivo se divorciaba. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda, por ejemplo, no sé, el hombre se divorció de su esposa porque su esposa, vamos a suponer que no lo entiende, no lo comprende, pero no hay un acto de inmoralidad. Eso que tiene que quedar claro, mis hermanos. Por eso la Escritura ahí está hablando, que de hecho el pasaje habla y dice, pero yo digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Claro que la hace cometer adulterio, mis hermanos. Por eso siempre Jesús le recalcó, les dijo sobre la carta de divorcio. Jesús siempre le dijo que siempre fue por la dureza del corazón, mis hermanos. Y cuando hablamos de dureza, hablamos de algo que, hermano, se define como dureza, un material que cuando tú pasas dos materiales, dos piedras, dos diamantes, ¿cierto? Y tiene la capacidad de resistir, mis hermanos. Lo contrario de dureza es flexibilidad, no tiene la capacidad de flexibilizarse, mis hermanos. Entonces el Señor siempre le dijo, pero por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Es que tenían, hermano, la mente tan cerrada que no eran capaces, mis hermanos. Y eso se da, increíblemente se da. Hermano, cuando en una relación las cosas van mal, hermano, pero de verdad los dos, y esto no depende de uno, porque muchas veces pasa o que la mujer está dispuesta o que el hombre está dispuesto, y la relación no va a funcionar, tienen que estar los dos dispuestos. Los dos tienen que flexibilizarse, muchas veces hay hijos de por medio, entonces también es súper importante esto. Y muchas veces el hombre se obstina, y la mujer se obstina muchas veces, tanto hombre como la mujer, dije 50-50. Pero si no hay un acto de inmoralidad, hermano, por eso hay matrimonios que sí se pueden restablecer. Entonces, en el caso que ya no se lleven bien, hermano, vamos a poner un matrimonio que se están tirando los platos, vamos a poner un ejemplo, pero no hay, aún así, hermano, si no hay un acto de inmoralidad, hermano, con una buena consejería, en una buena dirección, orando a la iglesia por ese matrimonio, sí se puede restaurar. Yo creo, hermano, Dios puede restaurar todas las cosas. Porque lo más importante es que aún ellos están en peligro, pero aún no han caído en inmoralidad sexual, mis hermanos. Aún no se ha producido un quiebre matrimonial, que ese es el quiebre, esa es la disolución, una traición, mis hermanos. Una mancha. Entonces, en ese sentido, sí, hermano, sí se puede. Pero hay que estar dispuesto, mis hermanos. Hay que estar dispuesto, mis hermanos, a sentarse y a solucionar. Bueno, en este caso, mis hermanos, si el varón o la mujer no está dispuesta y van a un divorcio, y estamos hablando entre creyentes, se supone que los creyentes, a diferencia del mundo, Dios mediante, entendemos y razonamos mayor, ¿cierto? Porque, mira la diferencia. Un gentil que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no hay una conciencia dispersa que le esté diciendo, mira, por ejemplo, un gentil roba, mata, hace todo lo que... Porque no tiene una conciencia, no tiene algo que en su cabeza le esté diciendo, mira, oraste mal, trataste mal a tu hermano, fuiste insolente, robaste, mentiste. No hay nada de eso. Pero no un creyente que está en el Espíritu Santo, si trató mal a su esposa, si le dijo algo malo a su hijo, a mí me ha pasado, a veces yo he mirado mal a un hermano, por ejemplo, pero no porque lo quería mal, o a veces he pasado porque he ido pensando otra cosa al lado de un hermano, y yo he sentido que mi hermano se ha ofendido. Entonces el Espíritu Santo me ha dicho, ¿sabes qué? Tu hermano se sintió ofendido. Y Dios sabe que no fue intención de ofenderlo. Pero muchas veces me he tenido que volver y decirle, mi hermanito, discúlpeme, ¿sabes qué? No te vi, a lo mejor tú me saludaste y yo no te saludé, así que el Señor te bendiga. Entonces hay una conciencia. Mayormente en un matrimonio, ¿cierto? A veces, hermanos amados, hay que entender que a veces el matrimonio, bueno, son, como dije, dos personas distintas. A veces no siempre el hombre tiene la razón, ¿no?